Coloca la mano allí en tu corazón. Puedes orar conmigo. Amado Padre, gracias. Hoy te pido que hables a mi vida. Abre mi corazón. Ilumina mi entendimiento para que yo pueda comprender las verdades o la verdad de tu palabra. Por favor, Señor, te lo pido y te lo ruego. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos que tu nombre sea glorificado siempre. Gracias, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Sea su nombre exaltado. Sea el nombre de Dios glorificado por siempre. Te amamos, Señor, te amamos, te adoramos. Tú eres el Señor, tú eres el Dios, no hay otro Dios. Tú eres grande y poderoso. Sea la gloria por siempre. Gracias, gracias, Señor. Cuán precioso eres, cuán glorioso es tu nombre. Un pueblo que te adora en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en Cristo? Amén. Qué bendición. Dios les bendiga a todos. Feliz domingo, feliz comienzo de semana. Qué alegría poder compartir con ustedes hoy y todos los que nos acompañan. ¿Habrá alguien que viene hoy por primera vez? A ver, alguien, el ojo visor siempre viendo si alguien. Por allá le damos la bienvenida. Por aquí también un aplauso. Qué bueno. Bienvenido. Qué alegría que nos acompañen en esta mañana. Me gustaría que aprovechen de saludar a las personas que tienen cerca. Conózcanle, recíbanle con un caluroso estrechada la mano, no sé, abrazo, como usted quiera, pero hágale sentir en casa. Y aprovecho de saludar a todos los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal en YouTube. Muchísimas bendiciones para todos. Gloria a Dios. Una de las cosas que más me gusta de que seamos iglesia es que podemos tener comunión los unos con los otros. ¿Y cómo crecemos los unos con los otros? Podemos crecer en ese fruto en el Señor, en ese carácter conforme a Cristo, a través de la comunión. Por eso es importantísimo que no nos dejemos nunca de congregar. Amén. Antes de que te sientes, quiero que me acompañes a la Biblia, a Juan capítulo 10, desde el versículo 1. Juan capítulo 10, versículo 1, dice así la Escritura. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Escuchen esto. El famoso inventor y político Benjamin Franklin
inventor y político Benjamin Franklin. Si no lo recuerda, en el billete de 100 lo puede encontrar. De $100. Fue enviado como embajador a Francia. Francia se hallaba paralizada por el veneno del ateísmo. Y el señor Franklin fue invitado a unirse a una sociedad atea de hombres literatos para el exterminio de la Biblia. El famoso inventor Benjamin Franklin se une a ellos y pronto le llegó su turno de leer una producción literaria ante la sociedad de ateos. Lo había traducido al francés y leyó de su propia escritura a mano la historia de amor entre Ruth y Boaz, que se encuentra en el libro de Ruth de la Biblia. Cuando el señor Franklin terminó, había una ovación en aquel lugar. Todos aplaudían eufóricamente. Y el presidente de esta sociedad le expresó a Franklin: esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. De nuevo los miembros aplaudieron aquel día. Señor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia, esta historia de amor, y de darle la mayor circulación posible. ¿Podemos publicar esta historia de amor? Franklin respondió: lo siento, no puedo. No puedo dar ese derecho a publicar mi historia de amor. ¿Pero por qué? Porque ya ha sido publicada. Entonces podemos saber dónde fue publicada. Y el señor Franklin se levantó, sacó de su bolsa un libro, lo puso sobre la mesa y dijo: está en esta santa Biblia que ustedes quieren destruir. Esa declaración fue un golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo, estableciendo ese día que la Biblia es indestructible. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, no? Ahora, pensando en esto, me conseguí una estadística muy interesante que se llevó a cabo en Estados Unidos por Lifeway Research, donde encuestaron a 2.500 cristianos que confesaban a Cristo. Lo interesante de este estudio es que de todos los encuestados, solamente el 32%, ojo, estos encuestados eran que solamente habían asistido al menos un día en el mes a la iglesia. Y de estos encuestados, solo el 32% afirmó que leía la Biblia. Es decir, que de cada 10 cristianos, 3 no leían la Biblia. Por otra parte, arrojó también el estudio que las personas que tomaron más inclinación a leer la Biblia eran en edades comprendidas de 50 a 64 años. Y el 40% eran hispanos. Todo esto, todas estas estadísticas arrojaban que solamente de los que desean leer la Biblia, era el 12% quienes lo leían todos los días. Es decir, que de cada 10, un solo cristiano lee la Biblia todos los días. ¿Cómo entonces cumplimos de aquella oración cuando el Señor Jesús dijo en Juan 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad? ¿Cómo nos santificamos en la verdad?
si tomamos tan poco para meditar su palabra? Definitivamente, el oír la palabra de Dios, el meditar la palabra de Dios, es aspecto fundamental de poder decir, estoy siendo pastoreado por Dios. Y por eso hoy continuamos con nuestra serie de este mes de febrero que lleva como título precisamente así, pastoreados. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Quién recuerda de qué hablamos la semana pasada? Y voy a aprovechar para que me pasen la pizarra, por favor. ¿Quién se recuerda qué hablamos la semana pasada? A ver, con voz de... No, ya están revisando los apuntes. ¿Sí trajeron la chuleta? A ver. Y... Gracias. ¿Qué estudiamos la semana pasada entonces? El Salmo 23. ¿Y qué recordamos del Salmo 23? Recordamos que cuando lo leí en la Nueva Versión Internacional, porque en la Biblia textual desde el hebreo, la traducción más exacta era como la mostraba la Nueva Versión Internacional, ya que la mostraba en presente. Vamos a leer el Salmo 23, 1, como aparece en la Nueva Versión Internacional. Note que aparece en presente. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y una de las cosas más importantes que dijimos es para quién es este versículo o este salmo. Y dijimos que no era para todos, porque no todos son ovejas de Cristo. Jesús dijo que habían ovejas y habían cabras, que había trigo y que había cizaña. Y la pregunta es, ¿realmente estoy siendo pastoreado por Dios? ¿Realmente yo reconozco al Señor como mi pastor y el Señor me reconoce como su oveja? Porque este salmo es para aquellos que son pastoreados por Dios. Y según este versículo, si el Señor es tu pastor, nada te falta. Y dijimos que cualquiera puede ser tentado a decir, pero es que me faltan muchas cosas. Me falta salud, me falta finanza, me falta restauración de mi hogar. Pero aquí el versículo nos está hablando a un nivel de satisfacción en Dios. Recuerde que el Señor dijo que en la plenitud, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No hay un mayor nivel de plenitud que en Dios. Realmente Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca más tendrá hambre. Y el que en mí bebe nunca más tendrá sed. Es decir, que verdaderamente el Señor es el que puede saciar todo nuestro ser. Si el Señor es mi pastor, yo puedo conseguir en Dios el mayor nivel de satisfacción, que no lo voy a poder conseguir en los espejismos de este mundo. En este mundo hay muchos espejismos y corremos tras los espejismos porque queremos seguir al mundo. Y por eso dije, o eres camarón o eres salmón. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Eres el cristiano camarón que eres arrastrado por la corriente y por todos? ¿O eres salmón que nada en contra de la corriente? Y realmente esto nos dice que si me estoy moviendo por los espejismos del mundo, o estoy siendo pastoreado por Jesús. ¿Quién es tu pastor? ¿El mundo o Cristo? ¿Hacia dónde te va a llamar el mundo?
hacia dónde te va a arrastrar el mundo, y tus decisiones dicen mucho de quién es tu pastor. Porque es fácil decir, sí, el Señor es mi pastor. Calmé mi conciencia. Pero más que decirlo, es que lo vivamos. Jesús dijo, ustedes me honran de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Un hebreo ni siquiera era capaz de llamar a Dios Dios. Lo más que podía decir era Adonai, Elohim, El Shaddai. Que si Adonai es el Señor, o señores, porque es un Dios trino. Y así aparece en plural. Pero ellos era un tetragrama de 4 consonantes, ni siquiera se atrevían a mencionar el nombre de Dios. Pero el Señor lo que más les decía era la religiosidad. Porque aunque se cuidaban mucho de ni siquiera nombrar a Dios para no faltar a Dios, pero cómo le faltaban cuando ignoraban su palabra para seguir sus tradiciones de hombre. Por eso nuestra mirada tiene que estar siempre primeramente en el Señor y en su palabra, y dejarnos pastorear por el Señor. Y eso implica mucho hasta en nuestro estilo de vida y en nuestras decisiones. Si estoy siendo como el camarón arrastrado por el mundo, o como el salmón nadando en contra de la corriente. Pon la mano el que tienes a tu lado y sacúdelo y pregúntale, ¿quién es tu pastor? ¿El mundo o Cristo? Gloria a Dios. O es el mundo o es Cristo. Y si Cristo es mi pastor, qué alegría. Mire lo que dice el versículo 1. Ojo, esto ya yo se los prediqué la semana pasada. Nada me va a faltar, o nada me falta. Nada me falta, estoy saciado en él. Versículo 2. Y en verdes pastos me hace descansar. Cuando yo oigo la voz de Jesús, eso me da descanso. Eso me da paz. El mundo no puede tener paz. Es imposible. A menos que, y todos van tras eso. Toda Miss dice, como la película de Mi Simpatía, paz mundial, paz mundial, paz mundial. Pero realmente en el mundo no hay paz. ¿Y sabe por qué no hay paz? Porque el mundo no tiene paz con Dios. Dice la Escritura que solamente en Cristo tenemos paz para con Dios. Si yo no tengo paz para con Dios, jamás voy a tener la paz de Dios. Porque mi propia conciencia me condena. Pero si tengo paz para con Dios, ya en Cristo Jesús no hay condenación. Por eso la Biblia nos enseña, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya Marcel no puede ser condenado. ¿Por qué? Porque ya yo fui condenado con Cristo en la cruz. Con Cristo fui juntamente crucificado. Ya ese Marcel quedó en la cruz. Ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y la justicia de Cristo ahora me fue imputada y Dios me ve de la misma manera como alguien que cumplió la ley por causa de Cristo. Por eso el justo solo es justificado por la fe. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. ¿Será que hoy estoy sufriendo de ansiedades, de angustias? Y todo cristiano va a pasar por eso también. Eso es algo innegable. Pero me refiero a aquellas que son producidas por no seguir a Cristo, por desobediencia, por no tener esa paz para con Dios. A esa me estoy refiriendo. ¿Será que estoy caminando conforme a la voluntad de mi Padre o estoy caminando de espaldas a mi Dios?
Gloria a Dios por nuestra conciencia, cuando nuestra conciencia nos hace ver que le hemos faltado a Dios. Porque podemos correr a Cristo. La ley me hace ver a mí cuánto necesito yo a Dios. Gracias a que leo su palabra y me doy cuenta cómo puedo vivir y qué clase de vida puedo vivir en Cristo. Pero Dios quiere que tú seas pastoreado por Él, porque si eres pastoreado por Él, vas a descansar en pastos verdes. ¿Cuántos de ustedes quieren descansar en esos pastos verdes? ¿Y a qué me refiero esos pastos verdes? A ese alimento que te da Dios a través de su palabra y de sus mandamientos. Ese pasto verde que nos hace estar tranquilo y esa agua de reposo, que son las consolaciones del Señor a nuestras vidas. Él lo dijo, Jesús dijo, pero no se angustie porque enviaré a otro consolador. ¿Qué era lo que Jesús les estaba hablando? Que ya no iba a estar, que iban a ser perseguidos, y eso los angustió. Pero Él les dijo, pero no se angustie porque viene otro consolador. ¿Quién es el que nos puede consolar en medio de la angustia? En medio de la persecución, en medio de cuando somos atacados. El Espíritu Santo. Por eso Él no nos dejó huérfanos. Y todo cristiano verdadero, nacido de nuevo, no porque tenga una Biblia debajo del brazo, sino que verdaderamente posee la fe de Cristo y en Él mora el Espíritu Santo, va a tener ese consuelo y esas aguas de reposo que dice la Biblia. Puede haber dificultades, tribulaciones, pero usted dice, gloria a Dios, porque como el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? En una ocasión, hicieron un concurso para que los pintores plasmaran en los lienzos lo que reflejaba mejor la paz. Uno de ellos pintó una playa, así el mar azul, las palmeras, la arena. ¿Qué le parece ese cuadro a ustedes? ¿Cuántos se animan a la playa? Amén, dijeron algunos, ¿no? Ay, qué sabroso, ¿no? Otros, una montaña, todo verde, como una casita de campo. ¡Ah, qué sabroso! Pero ni siquiera esos cuadros ganaron. Ganó uno que puso un árbol, pintó un árbol, un nido, un águila alimentando a su aguilucho de pico a pico, pero a lo lejos se veían relámpagos, estaba el cielo oscuro, animales devorándose. Y cuando preguntaron, ¿pero por qué ganó eso? Porque él explicó, porque la verdadera paz no es ausencia de problemas. La verdadera paz es que en medio de toda y cualquier circunstancia difícil, adversa, la verdadera paz es la que proviene de Dios. Que puede que el mundo a nuestro alrededor esté hostil, pero si Él está con nosotros, podemos estar tranquilos y seguros. ¿Cuántos quieren de esa paz? Esa es solamente la que da Cristo. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Ahora, quiero que volvamos a Juan capítulo 10, versículo 3. Porque esto era simplemente un repaso de la semana anterior. Y aquí dice, a este abre el portero, es decir, al buen pastor. Cristo es conocido en la Biblia como, en cuanto a calificativo de pastor, como el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores. Y dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Volvamos al versículo 3. Las palabras que más se repiten en Juan 10 son ovejas, oír y seguir. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando la Biblia nos repite mucho algo,
Ese es un principio de hermenéutica, es decir, es un principio de interpretación. Cuando la Biblia nos repite mucho algo, es porque te lo está subrayando como para que le prestes atención y que el foco central de ese mensaje va en dirección a esas palabras que se repiten. Aquí nos habla de ovejas, nos habla de oír, nos habla de seguir. Y dice, sus ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre. Y esto nos dice algo clave. Quienes son ovejas de Cristo van a manifestar una cualidad. Y esta es la cualidad. O estas dos cualidades. Esto es ser pastoreado. Ser pastoreado es que yo oigo la voz de mi pastor, de mi buen pastor que es Cristo, y que lo sigo. Muchas personas dicen, sí, yo creo en Cristo, yo soy cristiano. Pero Jesús dijo que quienes son de sus pueblos, de sus ovejas, van a manifestar estas dos. Muchos dicen que creen en Dios, pero cuando se encuentran en medio de la tempestad, manifiestan que verdaderamente no creen en Dios. Porque volvemos al mismo punto. Me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso fue lo que dijo Jesús. En aquel día me dirán, Señor, Señor. Son personas que profesaban fe. Son personas que reconocen a Cristo como Señor. Pero ¿qué le dijo el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Es decir, que la sola profesión no salva. Y a veces los evangélicos tendemos a eso. Repita conmigo, listo, ya usted es del pueblo de Dios. Eso es hay que tener cuidado con eso. Porque la sola profesión no salva. Tiene que haber una verdadera y una genuina conversión a Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Para cuántos es esa palabra? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Cristo! Y entonces esto abarca dos aspectos. Oír y seguir. Mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27, Jesús lo recalca de nuevo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Lo otro, si pudiésemos colocar una más, dice las conozco. Conozco mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces te quiero dejar una pregunta. ¿Estás oyendo atentamente la voz de Jesús? ¿Estás verdaderamente siguiendo a Jesús? ¿Y cuánto tiempo inviertes en tu día a día a atender atentamente la voz de Cristo? La voz de su palabra. Porque si no, podemos manifestar aspectos de otro tipo de tierra que no es necesariamente la tierra buena. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y vino el malo y se la llevó cuando las aves vinieron y se la comieron. Pero parte cayó entre pedregales y comenzó a crecer, pero luego vino la prueba y mató la planta porque no tenía profundidad, las raíces. Esos son los cristianos que creen por un tiempo, pero su fe no es verdadera. Y apenas viene la prueba, se apartan. ¿Eres de los cristianos que apenas viene la prueba te apartas? ¿O más bien la prueba te afirma más en Cristo? Una de las características de un cristiano verdadero es que permanece y persevera en la fe. Como lo dijo Jesús en Juan 15, el que permanece en mí, yo en él, este dará fruto.
Porque si no va a pasar lo que dijo el apóstol San Juan, cuando dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Cómo sabe usted quiénes son del Señor si permanecen? Póngale la mano al que tiene a su lado y muévalo y dígale, estamos llamados a perseverar y a permanecer en el Señor. ¿Para cuántos es esa palabra? Amén. Gloria al Señor. Esto nos tiene que mover a todos. Pero parte de la semilla cayó en terreno donde había espinos, ¿se acuerdan? Espinos. Y esta comienza a crecer. Pero juntamente, como va creciendo, los espinos la van arropando y terminan ahogándole. Y el Señor mismo lo dijo, yo no tengo que interpretarlo. Mateo 13, el Señor Jesús se lo interpretó a sus discípulos. Es más, vamos a buscarlo, porque realmente no es la interpretación, es lo que dice la Biblia misma. Mateo 13, en el versículo 20, Mateo 13, 20, y el que fue sembrado en pedregales, este que acabo de mencionar, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Muy lindo. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues cuando viene la aflicción, ya va, cuando viene, ¿qué dice allí? ¿Y la qué? Pero ya va, ¿y cuántas veces nos dijeron? Recibe a Cristo y todos tus problemas van a ser resueltos. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Más bien, cuando soy de Cristo, confieso a Cristo, van a comenzar muchos problemas. Porque el príncipe de este mundo, llamado Satanás, se va a levantar en guerra. Y la Biblia nos llama a resistir. Efesios capítulo 6. Pero muchos cristianos, no sé, andan como descuidados, no sé, cuando deberíamos estar prevenidos. Cuando viene la aflicción o la persecución, es decir, que todo cristiano va a tener que enfrentarse a la aflicción y a la persecución. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se están preparando entonces? ¿Cuántos están preparados? Porque si no, cuando venga esta, colóqueme el versículo una vez más, si no, cuando venga esta, por causa de la palabra luego tropieza. ¿Pero por qué? Porque hoy en día no se está predicando la verdad. Se predica mucho mensaje motivacional. Y la gente no va a ser transformada por mensaje motivacional. La gente es transformada solo por la palabra de Dios. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Hermano, pastor, es que mire, yo estoy demasiado ocupado ahorita. Tengo demasiados negocios que atender. Listo, tranquilo, no se preocupe. Antes, yo pensaba en mi ignorancia, pero vamos, no. Hoy en día le doy el espacio a las personas, porque yo no voy a convencer a nadie. El que va a convencer es el Espíritu Santo. Él es el que convence de justicia, juicio y pecado. Al final, se va a manifestar lo que cada quien es. Puede que esa persona simplemente es una tierra estéril y que su naturaleza no le va a permitir dar fruto porque prefirió siempre los afanes de este mundo. La pregunta es, ¿dónde tú tienes puesta la mirada? ¿En este mundo o en el Señor? La Biblia dice, pongan las miradas en las cosas de arriba, en las cosas eternas y no en las temporales que son pasajeras. Y aquí dice cosas que nos envuelven. ¿Cuántos reconocen que esto nos tiende a envolver muchas veces?
¿Quiénes más lo reconocen aparte de mi persona? Yo creo que a todos a veces nos pasa porque podemos caer fácil en afanes, ¿sí o no? Y tenemos que cuidar. Por algo el Señor Jesús en Mateo 6 dice, no se afanen por vuestra vida, porque el ser humano tiende al afán. Eso es parte de esa naturaleza caída del ser humano de preocuparnos en vez de confiar en nuestro Señor. Y aquí dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Oye, atento. Porque ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, yo anhelo que todos nosotros seamos hallados buena tierra. Amén. ¿Y quiénes son los que son buena tierra? Son los que oyen y entienden la palabra y dan fruto y producen al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por su palabra? Esto es maravilloso. Ahora, volvamos a Juan 10:3. Solo estamos en Juan 10:3. Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. ¿Qué quiere decir que el Señor las llama por su nombre? Significa que ya el Señor las conoce. Y eso lo dice Juan 10:27, cuando dijimos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Conocer. ¿Qué significa que las llama por su nombre y que las conoce? Romanos 8:29, Pablo nos los explica. Porque a los que antes conoció, ¿cómo es eso de que antes conoció? ¿Cuándo? La Biblia nos habla de la eternidad pasada, de la era actual y del siglo venidero o eternidad futura. Por eso el profeta decía, desde la eternidad hasta la eternidad son tus misericordias. Amén. ¿Cuántos saben eso? Diga, desde la eternidad, pero fuerte, como que desayunó bien. Diga, desde la eternidad hasta la eternidad son tus misericordias. Y aquí dice, porque a los que antes conoció, es decir, en la eternidad pasada, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí en el versículo 30 aparece algo que los teólogos llaman la cadena de oro. En latín se dice el ordus saluti, que es el orden de salvación. Y quiero que lo diga conmigo. Diga, y a los que predestinó, a estos también, es decir, los incluye, a los que predestinó, a estos también los encierra, es decir, los llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a estos también glorificó. Todos llevan acento porque todos están en pasado. Ya el Señor ya lo hizo. ¿Cuántos saben que el Señor todo lo sabe? Todo lo conoce. Es decir, que cuando Dios llama a alguien, la Biblia llama a este llamar llamamiento eficaz. Es decir, quienes reciben este llamado terminan siguiendo siempre a Cristo. Usted dirá, pero pastor, ¿y qué tal aquel pasaje que dice muchos son los llamados y pocos son los escogidos? Bueno, porque el llamamiento es general, pero ya Dios sabe de antemano quiénes son los que atienden a ese llamado eficaz.
Gloria a Dios por eso. Es decir que cuán maravillosos son los planes. Y no solamente eso, sino que nos justificó. Romanos nos habla de la justicia de Dios. Ya en Cristo somos justificados. ¿Cuál es la columna que sostiene la iglesia? Desde la historia del cristianismo se ha defendido esto. ¿Cuál es la columna que sostiene la iglesia? Pero hoy en día eso no se predica tampoco, pero yo quiero que ustedes hoy lo tengan claro, porque esto es base fundamental de nuestra fe. ¿Cuál es la columna que sostiene la iglesia? La justificación por la fe. Por eso la Biblia dice, los justos vivirán por la fe. ¿Por qué vivió Abraham? Por la fe. Por eso Abraham también es el padre de la fe, y Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí entramos nosotros por la gracia de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle el aplauso al Rey de Reyes. Esta glorificación es cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Sembraremos este cuerpo corruptible y vamos a cosechar uno incorruptible. ¿Cuántos se gozan por eso? Es decir que el Señor tiene otro cuerpo para ti y no débil ni enfermo. ¿Cuántos se alegran por eso? Un cuerpo que ya no es inclinado al pecado, que no tiene vestigio de pecado. Porque en la cruz, ¿qué quitó Cristo? Nuestra culpa del pecado, nuestra condenación del pecado. En la santificación, ¿qué quita? La corrupción del pecado. Pero en la glorificación, cuando nos dé un nuevo cuerpo, ya no habrá ningún vestigio de pecado en nosotros. Gloria a Dios, porque Cristo castigó el pecado en la cruz. ¿Cuántos se gozan por eso? Ahora, si las ovejas oyen su voz, ¿qué característica debemos tener para oír atentamente su voz? Quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Y bueno, antes de leer Proverbio 2, disculpen, vamos a leer Marcos 13:22, porque hay que hacernos una pregunta. ¿Por qué Cristo nos dijo todo esto? Porque nos estaba advirtiendo también. Primero que nos está diciendo, las ovejas reconocen a su pastor, las conoce y siguen su voz y le siguen. Escuchan su voz y le siguen. Pero vendrá un extraño, vendrán extraños. ¿Quiénes son esos extraños que dice allí? ¿O quién es ese extraño que dice allí? Marcos 13:22 Jesús lo dijo. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios. Hará para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Es decir, eso nos mantiene en alerta y en advertencia. Proverbios capítulo 2. Vamos a ver ahora a qué se refiere oír. Número 1, este oír es algo maravilloso porque comienza diciendo, hijo mío. Una de las características de una oveja es que también es hijo. ¿Cuántos son hijos del Señor? ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Toda la raza humana, le pregunto? No. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron y aceptaron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, hijos de Dios son los que son de Cristo. Porque los que no son del diablo. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Por eso le dijo generación de víboras. Los estaba relacionando a la serpiente antigua. Pero aquí dice, hijo mío. Este es el corazón de un hijo. Si recibieres mis palabras, este sí es una condición. Si haces esto, entonces recibirás esto. Abdías, si te portas bien, Abdías, ok, entonces te voy a dar lo que te prometí el otro día. Y Abdías me la recuerda, ¿no? Él es muy inteligente, como todo niño, ¿verdad? Si recibieres mis palabras, característica de oír.
recibir. Si recibieres mis palabras y guardares, guardar mis mandamientos y guardar mis palabras y mis mandamientos, guardar adentro de ti, versículo 2. Haciendo estar atento, otra característica, atentos. El oído. Yo le hago la pregunta a usted, ¿qué es lo que más se le repite a un niño? Usted no se imagina cuántas veces le digo Agdías, presta atención, atiéndeme. Abdías, préstale atención a la maestra, no te distraigas. ¿Y qué es lo que los docentes más trabajan con los hijos? La atención. ¿Cuál es el problema más del infante? La atención. Pero no nada más el infante. Algo que nos exhorta a Dios a todos nosotros es a estar atentos, a prestar atención a su palabra, a su consejo. Atentos el oído. Tercero, si inclinas tu corazón. ¿Qué es inclinar el corazón? Imagínese tu padre o tu abuelito que te quiere decir algo y tú casi no le entiendes. Y tú te inclinas. ¿Cómo? Eso tiene que ver, esa inclinación, con humildad. Escuchen esta analogía que les preparé. Se dice que el trigo es más pesado que la cizaña. Al principio se parecen mucho y crecen pareciéndose. Pero al tiempo, el trigo llega un momento que por el peso del fruto se inclina. Esto es una característica de humildad, porque se está doblegando ante el peso del fruto. Así es el creyente, que haga lo que haga, sabe que la gloria es para Dios. Pero la cizaña es diferente. La cizaña siempre se mantiene erguida, porque por dentro es hueca y estéril, y sus granos son oscuros, y el 90% de sus vainas en su interior están vacías, y el otro 10% son venenosas. El trigo que representa a los del Señor tenderán a ser humildes. Quien no, se mantendrá siempre erguido y arrogante. ¿Qué actitud tengo yo cuando leo la palabra, cuando medito la palabra, cuando oigo la palabra? Que yo tengo una actitud de humildad. ¿Sabe qué oraba yo ayer en la noche a Dios cuando repasaba la palabra? Se lo digo aquí a puerta cerrada. Señor, cuán ignorante soy. Ten amor y paciencia, y con lo que tú me das, ayúdame a guiar a tu pueblo. Porque realmente todo se lo debemos es al Señor. Pablo decía, quien se cree sabio, hágase ignorante, dijo Pablo. Y el que cree saber algo, hágase como que no sepa. Porque lo que cree que sabe, no sabe nada, dijo. ¿Acaso eso no me confronta? Claro que me confronta, pero me hace recordar que definitivamente todo se lo debo al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos van a tener un corazón humilde? ¡Aleluya! ¿Para cuántos es esa palabra? Por eso nos debe llevar siempre a mirar a los demás con amor y misericordia. Y con paciencia. No atropellando. Amén. Y hay algunos que a veces somos un poquito más, tenemos que llevar las cosas un poco más pausado. Entonces, recibir, inclinar. Y si inclino, Dios me va a dar prudencia. Versículo 3. Si clamares, esta es la otra actitud que yo tengo que tener con la palabra, clamar. ¿Y qué es clamar?
¿Qué es clamar? Le pregunto. ¿Cómo? Rogar. ¿Quién más? Clamar es un grito de desesperación. Auxilio. Socorro. Oh. ¡Auxilio! Amén. Así como cuando mi esposa pasa rato sin mí, mi amor. No, jugando. Un poquito sí, mi amor, no me has escrito en el día. Es que nos necesitamos. Dios nos hizo una carne, ¿verdad? Amén. Tenemos que andar juntos. Y eso realmente es así. Es un deseo desesperado por recibir su palabra. Y si hago eso, Dios me da inteligencia, que se refiere al conocimiento de Dios. Versículo 4. Si como a la plata la buscáramos, ¿cómo se busca a veces la plata? ¿Cuánto tiempo del día le dedicamos a la parte económica, verdad? Y la escudriñar es como tesoro. Me dice que la debo buscar y no solamente buscar, debo escudriñarla. Y si lo hago, dice, encontrarás ese tesoro. Y entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué nos está diciendo Dios con todo esto? Esta debe ser mi actitud con la palabra. ¿Estoy recibiendo la palabra de Dios como una tierra fértil? ¿O todavía como que, será que a veces he sido como pedregal, he sido cristiano de poca profundidad? ¿O tengo muchos afanes y voy a tener que tomar una decisión? Porque como yo le preguntaba a alguien un día, pastor, es que también los domingos tengo que trabajar. Y yo le hice una pregunta un poco capciosa realmente. Le dije, imagínate que existiera otro día de la semana. ¿Qué harías con el otro día de la semana? Trabajar también. ¿Se da cuenta que no tiene que ver a veces con tiempo, sino con prioridad? ¿Y qué nos dice la palabra? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese debería ser nuestro anhelo. ¿Cómo hago para ser más justo delante de Dios? O para vivir según la justicia de Cristo. ¿Cómo hago para cada día crecer en el Señor, en comunión con Él? Ese debería ser nuestro anhelo siempre. Buscar primeramente su reino y su justicia. Y Él prometió que todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Estoy atento a eso? ¿Tengo la humildad de inclinar mi corazón, de clamar, de buscar y de escudriñar? ¿Y realmente es mi tesoro? Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué tal si nuestro tesoro es su palabra? Y comenzamos a escudriñarla verdaderamente. Pero ojo, esto solamente es oír. Pero Jesús dijo, los que me oyen y los que me siguen, Santiago 1:22, no sean tan solo oidores, sino hacedores de mi palabra. ¿Y qué se refiere a seguir? Gálatas 5:16 dice cómo debemos vivir esta vida. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ojo, eso nos lo está diciendo a cristianos. Obviamente hay momentos donde nuestra carne quiere satisfacer deseos. Pero ¿a qué me inclino más? ¿A satisfacer los deseos o a vivir en el Espíritu? Recuerdo cuando tuve mi noviazgo con Fiorella. No fue fácil. 5 años. ¿Y saben por qué no fue fácil? Porque yo quería guardarme con mi esposa. Bueno, en ese momento no éramos esposos, éramos novios o amigos. Para el matrimonio.
y llegar ambos de esa manera agradando a Dios. Y para su gloria lo logramos. Pero no fue fácil. ¿Usted cree que ya desde el primer año ya yo no quería? Había algo en mi carne que me quería, bueno, dale, bésala. Y por allá, ¿y quién dijo que besar es pecado? Ah, mira la cosa, ¿no? Pero ¿cómo de seductor es la carne? ¿Y sabe qué hacía yo? Yo decía, no, nos vamos a ver casi que una vez a la semana. Porque si te veo varias veces en las semanas, yo no voy a aguantar mucho. El sabio ve el mal y se aparta. El necio se muestra indolente y confiado. Y no, eso es parte de la sabiduría. Yo me aferré al Señor y dije, me voy a ocupar del Señor. Y me ocupé que bueno, hoy estoy sirviéndole como pastor. Para la gloria de Dios, ojo. Y ambos llegamos así al matrimonio. Yo no he estado con otra mujer en mi vida que no sea mi esposa. Y ella también no ha estado con más nadie, sino yo. Y no lo digo por jactancia, lo digo por la gracia y misericordia del Señor. Para la gloria de nuestro Dios. Usted dice, bueno, pastor, yo en el mundo cometí muchos errores. Sí. Jesús dijo, o Pablo dijo, quien está en Cristo nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron. Pero ahora vive como una nueva criatura. Vive conforme a tu nueva naturaleza. Ya el Señor te ha hecho de nuevo 0 kilómetros en Él. Pero ahora vive conforme a esa nueva naturaleza. Póngale la mano al que tiene a su lado. Dile, ahora debes seguir y andar en el Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? Y culmino con Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Señor? ¿Cuántos quieren ser pastoreados por Dios? ¿Cuántos van a oír y a seguir su voz? Amén. Pastoreados, hermanos. Vamos a estar de pie. Quiero invitarte ahí donde tú estás, que adores a Dios. ¿Sabes? Quiero que escuchen esto. Dios le dijo a Adán, puedes comer de todo árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, morirás. En ese momento había un solo mandamiento. ¿Y cuál era el mandamiento? Que no lo comiera. Y fue y comió. Y por esa caída de Adán todos caímos con él. Porque era un gobierno federativo. Un gobierno federal. Un gobierno que Adán representaba a toda la raza humana. Pero en el Sinaí, Dios ahora dio 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos, hermanos, que siguen vigentes a través de la iglesia también, sucede que todos le hemos faltado a Dios. De manera que no hay ni uno solo justo. Dice Romanos 3:10. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué iba a hacer Dios como juez justo? ¿Indiferente ante el pecado? No. Él es juez justo. Él tenía que castigar el pecado. El pecado que yo cometí y que cada oveja de Cristo, del Padre, había cometido. Y lo castigó completamente
en Cristo, que al mismo tiempo tenía doble naturaleza, hijo de Dios, hijo de hombre. Por eso a Jesús, usted lo va a ver siempre en los evangelios, hijo de Dios, hijo de hombre. Y Él lo pagó como hombre, lo sufrió como hombre sin haber pecado. Él pagó mi pecado. Alguien tenía que pagar la justicia, porque la ira de Dios tenía que recaer sobre alguien. De ahí viene la palabra propiciación, que significa vindicar a la ira de Dios. Alguien tenía que vindicar a la ira de Dios. Esa ira tenía que recaer sobre alguien y recayó sobre Cristo. Hay de aquellos que rechazan a Cristo. Porque le hago la pregunta, en el juicio, ¿a quién se van a enfrentar? Hay gente que cree a Satanás. Satanás no, Satanás también va a sufrir también su ira. En el juicio vamos a sufrir la ira de Dios a aquellos que han rechazado a Cristo. Aquí es a Dios. Por eso a quien tenemos que temer es a Dios. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Y su justicia, la justicia que Dios demanda para estar en su presencia, nos las ha otorgado por nuestra fe en Cristo Jesús. Porque somos justificados por la fe. Y no solamente eso, sino que viene el nuevo pacto. ¿Cuándo surge el nuevo pacto? Estaba Jesús en la Pascua reunido con sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto ya había sido profetizado por Ezequiel, por Isaías, de que Dios escribiría su ley en las tablas de nuestro corazón y que nos daría de su Espíritu Santo. Lo que había profetizado el profeta Joel, que derramaría su Espíritu sobre toda carne, es decir, sobre todos los que creyesen. Es decir, que ¿quién me faculta ahora a mí para yo vivir en el Espíritu? ¿Marcel porque es muy bueno? No. El Espíritu Santo que mora en mí, que es el que puede hacer que se manifieste en mí el fruto del Espíritu. Todo se lo debemos al Señor, porque el que comenzó la buena obra, Él mismo la perfeccionará. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor?